primera carrera fue antropología social, ciencias sociales, y cuando termino la carrera, en antropología me enseñaron a pensar el problema social de otra forma, como un problema de sistemas complejos, y visto de esa forma, las herramientas matemáticas y programación eran fundamentales, y por eso empecé una carrera de computación después de eso. Empecé una carrera de cero de computación, matemática, programación. Hice la mitad de la carrera, pasé el doctorado en computación, y durante el doctorado en computación encontré las respuestas a las preguntas que yo tenía en antropología. En definitiva son las reglas de la probabilidad, que se conocen desde el siglo XVIII, y desde entonces son las mismas, no cambiaron. Las reglas son dos, es actualizar creencia previa, preservar la creencia previa que sigue siendo compatible con el dato, esa es la distribución condicional, preservar la creencia previa que es compatible con el dato, uno actualiza creencia, y la otra es predecir con la contribución de todas las hipótesis, es la marginal. Y esas son las reglas de la probabilidad, y a pesar de que el montón de avances que hubo en inteligencia artificial, ese es el sistema de racionamiento en contextos de incertidumbre para todas las ciencias con datos, desde física hasta las ciencias sociales. Entonces, cuando yo encuentro esa respuesta en el doctorado de computación, me sorprendo que en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires había muy poca gente trabajando en métodos bayesianos, que simplemente, cuando digo métodos bayesianos, me refiero a la aplicación estricta de la regla de la probabilidad, que son estas dos. Y por ese motivo empecé a buscar gente que estuviera trabajando en eso. Había un investigador en Argentina, bueno, empezamos a organizar esto. Así que bueno, esa es mi presentación. El objetivo entonces fue crear una comunidad, es decir, una red, porque no había gente trabajando en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más importantes de Argentina y de Latinoamérica, y entonces el objetivo fue algo tan potente como la inferencia bayesiana, como puede ser que no tenga todavía un peso mayor. Entonces, un poco por ese motivo empezamos a crear la comunidad Bayes Plurinacional. Voy a hablar un poquito de apuestas, ¿sí? Voy a hacerle 4 preguntas en la charla de hoy, voy a pedir alguna respuesta del público, y bueno, vamos a conversar un poquito de este tipo de cosas. Entonces, la charla que es función de costo. Hablando de función de costo, ¿no? En Machine Learning, generalmente, se optimiza una función de costo. Optimizamos una función de costo, seleccionamos una hipótesis, minimizando, maximizando una función de costo, ¿sí? Funciones de costo, von Neumann publica el artículo de teoría de juegos, el libro de teoría de juegos, en el 44. Y lo que dice en ese libro es, dadas unas preferencias de una persona, se puede derivar una función de utilidad, tal que un agente racional siempre elegirá la función que maximice el valor esperado. ¿Sí? Es un ejemplo, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero el dilema del prisionero. El dilema del prisionero lo que nos dice es que siempre nos conviene no cooperar, ¿sí? Entonces, von Neumann en algún punto es promotor de la guerra preventiva. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, 1944. Promotor de la guerra preventiva. Realizó los cálculos para el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, y a diferencia de otros, no mostró nunca arrepentimiento. El 9 de mayo del 45, los nazis firman la rendición. El 26 de junio se firma la Carta de la ONU. El 6 y 9 de agosto se tiran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y el 3 de septiembre, unos días después, China logra finalmente liberarse de la invasión japonesa. Von Neumann no tenía una perspectiva histórica. Europa no fue nunca el centro del mundo. Nunca fue el centro del mundo. Ni siquiera cuando estaban los romanos. Y la Edad Media es el momento, solamente existe en Europa la Edad Media, y en ese momento el mundo árabe comerciaba desde el Atlántico, en España, hasta el Pacífico, en Filipinas, productos chinos. Y son los que migran, son los europeos, migran a América, se produce la pandemia en América, en el 46 se encuentran la plata en Potosí, moneda oficial que había sido introducida en China 100 años antes. China siempre fue el centro del mundo. 25 años después, los europeos vuelven a navegar el Mediterráneo, y esa plata la empiezan a usar, la empiezan a usar para comprar productos, básicamente, porque es la moneda que se usa en todo el mundo árabe, en China, y empiezan a 250 años comprando tecnología china. Y en América nos habíamos independizado, y todavía Inglaterra seguía teniendo déficit comercial con China, que financiaba con
narcotráfico, opio, en China. China hace la guerra contra el narcotráfico en su propio país, la pierde 1/5 de su población, luego es invadido por Japón y se puede liberar gracias a las bombas atómicas que tiró von Neumann, podemos decir. 80 años después, China es otra vez el centro del mundo tecnológico, como siempre lo fue. Hoy, el 15 de octubre, China es el centro del mundo tecnológico productivo. En el año 56, John Kelly escribe un artículo que es importante, A New Interpretation of Information Rate. Lo que dice en este artículo, le dice a von Neumann en la introducción, si ustedes leen ese artículo, le dice a von Neumann en la introducción, von Neumann estaba con vida todavía, le dice, no cualquier función de costo permite crear un sistema de comunicación con la realidad. La cita está acá, agarran el artículo de Kelly, la van a encontrar. Ya en el año 54, antes de este artículo, los experimentos ya mostraban que la teoría de von Neumann no predecía el comportamiento humano. Y en el 51 año después de este artículo, von Neumann fallece de cáncer, como la mayoría de los que participaron en el desarrollo de la bomba atómica. Este artículo termina siendo el estándar para hacer apuestas en finanzas, si quieren, pero para hacer apuestas. Entonces, en probabilidad tenemos hipótesis-dato. ¿Sí? ¿Cómo actualizamos tenemos una creencia inicial? En probabilidad, la creencia se actualiza como una secuencia de predicciones. La sorpresa funciona como filtro de la creencia previa. ¿Sí? Si hay un 0 en la predicción, la hipótesis se hace falsa para siempre. En evolución pasa algo parecido. Las especies se actualizan siguiendo tasas de reproducción y supervivencia. Si hay un 0 en la secuencia, la forma de vida se extingue para siempre. Entonces, ¿cuáles son las variantes, hipótesis o formas de vida que se seleccionan en estos procesos que son multiplicativos? ¿Sí? Porque un 0 es la extinción. Hagamos un ejemplo y lo hacemos con un ejemplo de apuestas. Una casa de apuestas paga 3 por cara. Nosotros ponemos un peso en cara, tiramos la moneda, sale cara, nos devuelven 3. Paga 3. Paga 1.2 por sello. Ponemos 1 en sello, nos devuelven 1.2 si sale sello. Si sale lo contrario, perdemos. Entonces la casa de apuestas paga 3 por cara, 1.2 por sello. Analicemos qué pasa cuando apostamos todos los recursos. ¿Qué es lo que hace Kelly en su artículo? Bueno, ahora están cambiando el PDF. Muchísimas gracias. Entonces, en probabilidad, vuelvo a insistir en esto, en probabilidad y en evolución, las variantes, que sean hipótesis, en probabilidad son hipótesis las variantes, en evolución son formas de vida, en ambos procesos se seleccionan siguiendo un proceso multiplicativo. Un 0 en la secuencia de ese proceso es la extinción. Entonces, la casa de apuestas paga 3 por cara, 1.2 por sello, y nosotros apostamos todos los recursos. Ponemos todo en cara. Si sale, así se actualizan los recursos. Nosotros vamos a apostar todos los recursos, una proporción B corta, B larga. Si ponemos 50% en cara, el otro 50% lo ponemos en seca, en sello. ¿Sí? Si sale cara, lo que tenemos ahí es cómo se actualizan los recursos. El WS, el omega, son nuestros recursos. Una proporción B corta, B larga, de los recursos anteriores, esto cómo se actualiza, una proporción B, la multiplicamos, es lo que apostamos a cara, si sale cara, nos pagan 3, y lo otro que pusimos en sello, lo perdemos, ¿sí? Si sale cara. Y pasa lo contrario, si sale sello, perdemos lo que pusimos en cara, pero nos pagan lo que pusimos en sello, ¿está bien? Y así se actualizan nuestros recursos. Entonces, por ejemplo, sale primero cara, entonces pusimos una proporción B de nuestros recursos iniciales, nos pagaron 3, esos son nuestros recursos en el tiempo 1, ahora ponemos una proporción 1 menos B, después salió sello, pusimos una proporción 1 menos B de nuestros recursos de tiempo 1, nos pagaron QS, en este caso sería 1.2. Entonces los recursos se actualizan siguiendo un proceso multiplicativo también acá, cuando estamos apostando todos nuestros recursos. ¿Está bien? Si ponemos todo... A ver, primera pregunta del día. ¿Cuál es la apuesta óptima?
¿Cuál es la apuesta óptima? ¿Qué hacemos? ¿Apostamos todo en cara? ¿Apostamos todo en sello? ¿Qué hacemos? Si apostamos todo en cara y sale sello, perdimos todo. Nos extinguimos, como las especies, y de eso no hay vuelta atrás. Entonces, no conviene poner todo en cara, no conviene poner todo en sello. Tenemos que poner una proporción. ¿Qué proporción ponemos? ¿Cuál es la óptima? ¿Alguien tiene una idea acá? Gente que sepa de finanzas, economía, ¿quiere decir algo? Sí. Perfecto. Ahora lo vamos a hacer, que vos lo que decís es, calculemos la utilidad esperada. ¿Digo bien? ¿Te parafraseo bien? Digo, la utilidad esperada, calcular la utilidad esperada de esto. Ahora lo vamos a hacer. Eh, ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien tiene una idea? Sí. Ok. Él propone directamente mitad y mitad. Ya está, pero ya está, ya está. Ya. Él propuso recién mitad y mitad. ¿Sí? Es una opción, pero digo, no sabemos, si ponemos todo en cara perdemos, pongamos mitad y mitad a ver qué pasa. Vamos a, si alguien quiere, bueno, en el límite, ¿no? Lo que importa es lo que pasa a largo plazo, ¿no? Eh, entonces, eh, ahora en breve la respondemos a esta pregunta. Lo que propone acá el compañero es, apostemos mitad cara y apostemos mitad sello, a pesar de que cara pague 3. Apostemos mitad y mitad, a ver qué pasa. Si alguien se quedó con ganas de decir algo de la pregunta anterior, ese momento, ahora vamos a volver ahora. ¿Qué pasa con apostar mitad y mitad? Calculemos la utilidad esperada, como dijo el compañero. La esperanza de la utilidad, como propone von Neumann. Si calculamos la esperanza de los recursos apostando justo 0,5, lo que va a ocurrir es la probabilidad de que salga cara por los recursos y cómo se actualizan esos recursos. En definitiva, para hacerla corta la matemática, y ahora vamos a ver, lo que va a estar ocurriendo, si calculamos la esperanza, es que vamos a estar creciendo 5%. ¿Por qué? Porque cuando sale cara, apostamos el 50% apostamos a cara, nos pagan 3, crecemos 50% cuando sale cara. Cuando sale sello, caemos 40%, 0,6 y 1,5. ¿Es crecer 50% o caer 40%? ¿Sí? Entonces crecemos más de lo que caemos. Crecemos 50%, caemos 40%. Entonces, la esperanza termina siendo que crecemos un 5% por paso temporal. Y es efectivamente lo que ocurre. Si uno mira la población, una población grande, acá estoy mirando poblaciones desde... perdón. Poblaciones que son una persona, 10 personas, 100 personas. Bueno, cuando vemos muchas personas, efectivamente sigue esos puntos rojos que son la esperanza. ¿Sí? Crecemos, y esto es en escala logarítmica, esto es en escala logarítmica, estamos creciendo cada vez exponencialmente, ¿sí? 5% de lo anterior cada vez. Así que efectivamente, crece la esperanza crece positivamente. Entonces, ¿jugamos o no jugamos? ¿Ponemos todos nuestros recursos en esto? ¿Hacemos así? ¿Metemos 50 y 50 y empezamos a jugar hasta el infinito? ¿Por qué no? Pero acá está la aleatoriedad, ¿no? La moneda es una moneda normal, 50 y 50. Es decir, te va a salir una cara y una seca, una cara y una seca. O sea, una sello, un cara y sello, cara y sello. Entonces, a largo plazo, la mitad van a ser caras y la mitad van a ser sellos. Eso seguro. A largo plazo, en el infinito, límite de tiempo infinito, de mitad de cara a mitad de sello. ¿Cómo? Bueno, en largo plazo. No es infinito, pero en largo plazo. Vos decís que hay una aleatoriedad y que esa aleatoriedad nos puede hacer mal. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo acá? Fuerte. Fíjate que acá, como es multiplicativo el proceso, no importa cómo yo junté todos los pagos que son caras, los junté, eso es una multiplicación, entonces se van como acumulando, y al final no importa el orden en que lleguen las cosas, se van acumulando, la mitad van a ser caras, la mitad van a ser sellos, no importa el orden. A largo plazo van a ser la mitad cara, la mitad sellos. Bueno, eh, levanten la mano quienes se meten en la apuesta y se ganan todo. Con miti miti, ¿no? Con este miti miti. Levanten la mano quienes no se meten en la apuesta.
porque no creo, no confían. ¿Por qué no se meten en la apuesta? Bueno, aparentemente crece los recursos, ¿sí? Pero si miramos lo que le pasa a muchos individuos, esta es la esperanza que calculamos recién, que cuando tenemos una población muy, muy grande, crece de esta forma. Pero cada uno de los individuos, su riqueza, a largo plazo, cae. ¿Por qué cae? Voy a resumir. Nosotros arrancamos con una riqueza de 1. Apostamos 50 y 50. Sale sello. Pasamos a 0,6. Caemos 40%. Ahora sale cara, porque sale sello y cara. Aumentamos 50%, pero de 0,6. De 0,6 a 0,9. No volvimos a la riqueza que teníamos antes. Y esto, mitad y mitad. Cara seca, cara seca, cara seca. Nos vamos al muere a esta velocidad, prácticamente. Eso le pasa a todos los individuos. Cuanto más tiempo miremos, vamos a tener una tasa de crecimiento que es así. Va a ser mitad y mitad. Va a recibir mitad caras y mitad sello. Va a tener esa tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento básicamente es un numerito que va a actualizar nuestra riqueza, que es W0, y va, si es una tasa de crecimiento, es elevado a la T. Eso es algo que se multiplica todas las veces, una tasa de crecimiento. Paso W0, que es la riqueza, dividiendo, y paso el T, que estaba elevado, lo paso como 1 dividido T, y lo que queda ahí son la cantidad de veces que sale cara dividido la cantidad de veces que jugamos, en el tiempo infinito, eso es la probabilidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la probabilidad ahí arriba. Esta es la tasa de crecimiento, y se calcula de esta forma la tasa de crecimiento a largo plazo. Si calculamos eso, nos da que es 0,95, que caemos básicamente 5%. ¿Sí? La pregunta que habíamos hecho al inicio, ¿cuál es la apuesta óptima? ¿Sí? Calculemos la apuesta óptima. Para hacer eso, comparamos dos apuestas. Tenemos una apuesta que es B larga, y una que es D. Las comparamos. Y lo que ocurre es que los pagos que ofrece la casa de apuestas se cancelan. No importa cuánto pague la casa de apuestas, no importa. Vamos a decidir sin tener en cuenta cuánto pague la casa de apuestas. Esto lo descubre Kelly en el libro y él pone un signo de admiración. No importa cuánto ponga la casa de apuestas. No depende de eso. La apuesta óptima. ¿De qué depende? Bueno, si cancelamos los pagos, depende de maximizar lo que quedó. Y si es lo mismo que el logaritmo, si hacemos el logaritmo de eso, lo que tenemos acá es que tenemos que maximizar esto que es equivalente a la entropía cruzada, en definitiva. Y la entropía cruzada se maximiza cuando es la entropía, cuando la apuesta es igual a la probabilidad. Y si la moneda es 0,505, la apuesta óptima es 0,505. No importa cuánto pague la casa de apuesta. Fuerte. Fuerte. Yo a esto le digo la propiedad epistémica, porque es como que aprendés, no importa cuánto pague la casa de apuesta, aprendés cuál es la probabilidad, en definitiva, de la realidad, de la moneda. Bueno, acá hay preguntas, van a quedar preguntas. ¿Está bien? Voy a seguir porque hay que seguir. Tenemos una ventaja que es a favor de la diversificación individual. Estamos obligados a diversificar. Cuando jugamos individualmente, está bien que la apuesta óptima perdemos, pero lo mejor que podemos hacer es 0,505. Diversificar es lo mejor que podemos hacer individualmente. ¿Está bien? ¿Podemos hacer algo mejor, algo para ganar esta apuesta? ¿Podemos hacer algo para ganar esta apuesta? Las cualidades de los sistemas naturales emergen de la interacción entre las partes. Hay 17 partículas elementales, que le dicen elementales porque no se le conoce la estructura interna, pero en realidad todas las formas de la materia son emergentes de la interacción entre las partes. Los átomos, voy a un segundo acá. Es decir, las propiedades del agua, vamos a decir, las propiedades del agua no están en el átomo de hidrógeno y oxígeno, están en la interacción entre ellos dos. ¿Sí? Y así es lo que ocurre en todas las formas de la materia. Átomos, moléculas, dentro de las moléculas está la fibra cromosómica, que es Schrödinger decía que era el cristal aperiódico, el cromosoma, y están las innumerables formas de vida también. Los humanos estamos, las plantas son casi el 80%, los animales somos un poquito, y los humanos somos un poquito de los animales, poco somos. Si nos creemos importantes, no lo somos tanto. Y la vida surge de una forma muy simple,
y se va agregando y formando unidades de nivel superior. Nuestra propia vida depende de varios, de la célula con la mitocondria, del organismo multicelular, de la sociedad del ecosistema, ¿sí? La vida empezó de una forma muy simple y hoy en día es una forma muy compleja la vida, ¿sí? Entonces, una pregunta 3. ¿Nos conviene hacer un fondo común? Estamos todos jugando acá, tirando la moneda, cada uno su propia moneda, estamos perdiendo. ¿Qué pasa si ponemos, después de haber tirado la moneda, todos en el fondo común, dividimos en partes iguales y volvemos a jugar? Actualizamos los recursos, ponemos en el fondo común, dividimos en partes iguales y volvemos a jugar. ¿Qué pasa si hacemos eso? ¿Conviene hacer eso? ¿Sirve? Bueno, veamos un caso básico, que es 2 personas. Lo que teníamos hasta ahora es, estamos jugando individualmente, persona A, persona B, lo mismo de siempre, a una le sale positivo, le sale cara, a otra le sale sello, actualiza sus recursos, y después le salen al revés, ¿está bien? Y ambos terminan en 0,9. ¿Sí? Eso es lo que nos estaba pasando hasta ahora. Si ponemos en un fondo común, ¿qué ocurre? Actualizan sus recursos, 1.5, 0.6, suman, da 2.1, dividen en partes iguales y quedan en 1.05, ambos. Ahora las monedas salen al revés, a la persona que salió cara le sale sello, y a la otra también le salió al revés, y hacen lo mismo y crecen otro 5% más, solamente por el hecho de tener un fondo común y dividir en partes iguales. Reducir fluctuaciones en los procesos multiplicativos de probabilidad y evolución, ese simple hecho hace que la tasa de crecimiento pase de negativa a positiva en este caso. De hecho, si la población es infinita o muy grande, a la mitad de la población le sale cara, a la mitad de la población le sale sello, y siempre, con probabilidad 1, si quieren, crecemos 5% por paso temporal. Lo que ocurre, si somos una población muy grande, es que la tasa de crecimiento es para todas las personas que están en el fondo común de 5%. No hay, con probabilidad 1 ocurre eso, si la población es muy grande. Si jugamos individualmente, todos morimos. ¿Sí? El hecho de poner en un fondo común y dividir en partes iguales, eso reduce fluctuaciones. Hay que tener en cuenta esto. En los procesos multiplicativos, el problema es tocar el cero. De la extinción no se vuelve. ¿Sí? Los golpes, las caídas, son más fuertes son más duras que las ganancias. Salir de un golpe muy fuerte es muy difícil. Entonces, de hecho, de la extinción es irreversible. ¿Está bien? Entonces, poner en un fondo común hace que se reduzcan las fluctuaciones y ese único hecho hace que la tasa de crecimiento sea positiva. Y eso es algo que se ve en la vida, en la evolución de la vida, porque la vida es un proceso multiplicativo. En la evolución de la vida ocurre eso. Nuestra propia, digamos, la emergencia de unidades cooperativas es un fenómeno permanente en evolución. La vida surge de una forma muy simple y hoy en día, después de 3.000, 4.000 millones de años, es de una forma compleja como nuestros cuerpos y nuestra vida. ¿Sí? Nuestra propia vida tiene 4 niveles de cooperación, por lo menos. Células que viven en células. La mitocondria es una célula que vive dentro de nuestra célula. Ya es un nivel de cooperación. Nuestros organismos que son multicelulares. ¿Sí? Lo necesitamos para sobrevivir, la cooperación. La sociedad. Sin sociedad no vivimos. Eso no es cierto, que nadie vive sin sociedad. Y menos sin ecosistema. ¿Sí? Entonces por lo menos, son 4 niveles de cooperación de los cuales nuestra vida depende. Y esto hay un isomorfismo. Recién hablamos de que las tasas, en probabilidad las hipótesis se actualizan como una secuencia de predicciones. En evolución se actualizan como una secuencia de tasas de reproducción y supervivencia. Ese es un isomorfismo en probabilidad y evolución. De hecho, el teorema de Bayes es estructuralmente equivalente a lo que es la función fundamental de la evolución, que es el replicator dynamic. Son exactamente iguales. El teorema de Bayes y el replicator dynamics son exactamente iguales. Hay una población inicial, hay una población, hay una actualización de esa población, hay una población total, y eso es la población nueva, la proporción de la población nueva. De hecho, en probabilidad pasa algo parecido a lo que pasa en evolución, de que se generan unidades cooperativas, de hecho. Porque conjuntos de hipótesis elementales, A y no A, son hipótesis mutuamente contradictorias, pasan a ser una variable.
un conjunto de hipótesis contradictorias son una variable. Esto es como el Monty Hall, dónde está la caja, dónde señalan qué caja elegimos. Después, las hipótesis, las variables, se agregan y forman modelos causales, por ejemplo. Y esos modelos causales van a predecir mejor. Y después podemos tener agregaciones de modelos, teorías básicamente, y conjuntos de teorías que forman paradigmas. Algo parecido ocurre también en probabilidad. Emergen los modelos en probabilidad. Última pregunta, cercana a von Neumann, y cercana a lo que dijo Mariano recién. Lo que dijo Mariano recién es pongo una comisión, que está perfecto, de hecho la comisión funciona, porque si vos pones una comisión y organizás ese fondo común, igual la tasa de crecimiento es positiva. ¿Está bien? Entonces funciona. Si hay un costo para cooperar, adentro el costo. ¿Está bien? Pero la pregunta esta es otra, no es lo de Mariano de recién. La cosa es así, ¿nos conviene dejar de aportar al fondo común? Esto es, dejamos de aportar pero seguimos recibiendo la cuota. ¿Está bien? Entonces, esto es el dilema del prisionero, en algún punto parece ser el dilema del prisionero, donde tenemos dos opciones, cooperar o no cooperar. Si el resto coopera, nosotros tenemos un beneficio, que sería un B corta, un valor, que es cuando la otra persona coopera. Si la otra persona coopera, que es esta columna de acá, tenemos un valor. Si nosotros cooperamos, tenemos un costo. Es decir, si dejamos de cooperar, tenemos el valor sin el costo. Así que nos conviene dejar de cooperar. Si la otra persona no coopera, tenemos solamente costo, entonces nos conviene dejar de cooperar. Entonces, sí o sí nos conviene dejar de cooperar. Es lo que decía von Neumann en algún punto. Nos conviene dejar de cooperar. No pongo en el fondo común, sigo recibiendo en partes iguales y me va a ir mejor. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Si alguien está en desacuerdo, por favor, levante la mano, dígalo. No, asumí que te dan la misma cuota. No te descubrieron. No te descubrieron. Dejar de aportar, listo. Voy a hacer una pregunta alternativa más chiquita. Bueno, quería von Neumann, digamos. Creo que von Neumann haría no cooperar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si dejamos de cooperar en un grupo de 2 personas? Ahí la cosa como que se empieza a complicar, porque nos iba bien cuando cooperábamos los dos. Pero si yo dejo de cooperar, a la otra persona le va a empezar a ir mal y va a ir a bancarrota de una. Y nosotros vamos a bancarrota con esa persona. ¿Está bien? Entonces, con 2 no queda muy claro. Pero tampoco con mucha gente. Si uno simula esto, le propongo que lo hagan, cuando lleguen a la casa, otro día, la semana que viene, dentro de un mes, simulan este juego y vean qué pasa cuando tienen una población, no sé, de 100 personas. Son 100 personas que están cooperando y una deja de cooperar. Esa persona tiene que tener una tasa de crecimiento mayor, porque, bueno, no ocurre eso. Su tasa de crecimiento es menor a la que tenía cuando esa misma persona cooperaba. Y es algo parecido a lo que está pasando en la población de 2. Afecta la tasa de crecimiento de las personas de las cuales depende y se cae con ellas también. Y esto es para la primera persona, para la segunda persona, infinito, para todo el resto de las personas. Es cierto que hay un momento en que al principio, que la persona se queda con la plata, se puede ir corriendo y gana, un poquito. ¿Sí? Al principio puede ganar un poquito. Pero a largo plazo la tasa de crecimiento disminuye. La tasa de crecimiento ya bajó. ¿Sí? Esta como a largo plazo nos va peor. Entonces acá no es un dilema de prisionero, en primer lugar. Los procesos multiplicativos de la vida y probabilidad no es un dilema de prisionero. Y la ventaja de la pluralidad es práctica. Su ruptura tiene consecuencias que son evidentes. En probabilidad, de hecho, en probabilidad lo que habíamos dicho recién en los modelos. Un modelo predice datos, la predicción que hace el modelo de los datos, la hace con la contribución de todas sus hipótesis internas. Cada hipótesis que tiene el modelo adentro hace una predicción del dato y eso lo pesamos por cuánto creemos en esa hipótesis, el peso. Y el modelo predice con la contribución de todas las hipótesis. Esa es una de las reglas de la probabilidad, la marginal. Con que haya una única hipótesis que no prediga con 0, entonces el modelo sobrevive. ¿Está bien? Porque la predicción no es 0. De la secuencia de predicciones no hay un 0. Con que haya una única hipótesis, son hipótesis mutuamente contradictorias, es A y no A. Con que haya una que prediga con 0, el modelo sobrevive. En Machine Learning
Y en inteligencia artificial, por el costo computacional de las reglas de la probabilidad, lo que hacemos en general es maximizamos una función de costo ad hoc, elegimos una única hipótesis de todo el espacio de hipótesis, y eso es el entrenamiento, y la usamos para predecir. Elegimos una única hipótesis de todo el espacio, los parámetros. ¿Sí? Entonces el modelo va a empezar a predecir no con la contribución de todas las hipótesis, sino con la que elegimos. Si esa hipótesis que elegimos predice con 0, overfitting, el modelo muere. Ahí, si quieren, Christopher Bishop, es un libro, Pattern Recognition and Machine Learning. Yo lo leí de ahí, del año 2006, Pattern Recognition and Machine Learning. Él dice, las reglas de la probabilidad no tienen overfitting. Bueno, no sé si tendrá razón o no, pero bueno, acá surge eso. Y por último, en evolución, se cree, muchas veces dicen que el ser humano es como la capacidad individual que tenemos, el cerebro que tenemos es lo que nos hizo inteligentes, el cerebro individual. Eso no es cierto, pues lo saben en antropología, saben que no es cierto eso, que lo que nos hizo distintos, el ser humano casi se extingue. De hecho, nuestra diversidad genética es mucho menor a la diversidad genética de los chimpancés. Nuestra capacidad evolutiva surge cuando se produce la crianza cooperativa, una coevolución genético-cultural, el desarrollo de la cultura, de transmitir conocimientos, ¿sí? De dejar de ser individuos y pasar a ser un colectivo, tener cultura. Eso nos permitió salir de África, ocupar todo el planeta Tierra, como ningún vertebrado terrestre lo había hecho antes. Desarrollamos la agricultura en estos 6 puntos, que se transformaron en los centros productivos y tecnológicos de la población. En el año 1200 ya estaba todo el Pacífico ocupado, ya había habido intercambios con América, en el año 1200. La humanidad florecía de sociedades prósperas. Y luego de la derrota china, cuando salen los feudales, encuentran la plata, luego de la derrota china, empieza la era de los genocidios. Recién ahí entran, después de la derrota china, entran a África. Antes no habían entrado a África, ¿sí? La idea de no cooperar de von Neumann. Pérdida de diversidad cultural, después de la pérdida de diversidad cultural por los genocidios, vino la pérdida de biodiversidad actual, de hecho, y a pesar de todos los avances científicos, la crisis ecológica no deja de profundizarse. ¿Sí? Entonces, lo que decimos acá, la ventaja de la pluralidad es práctica, en probabilidad y en evolución. Y lo que promovemos es una inteligencia plural en Bayes plurinacional. Distribución de creencias óptimas, dada la información disponible, acuerdos intersubjetivos en contexto de incertidumbre, que es lo que nos permite la regla de la probabilidad, principio de no mentir. Así que eso es lo que tenemos. Gracias.